Bien, vamos a terminar esta segunda sesión con la ponencia de María Cristina García González, dedicada también, en este caso, a ciudades imaginarias, la maqueta Vauban y la maqueta Iberia, del arquitecto Nicolau María Rubio y Tuduri. María Cristina García González es arquitecta y profesora de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y trabaja en el departamento de urbanismo. Ha sido también profesora de la Escuela de Arquitectura de Alicante y también, muy importante, ha sido becaria en la Escuela Española de Roma. Bueno, en primer lugar, agradezco a todos los responsables la invitación a participar en este simposio. Bien, en este trabajo se pretende mostrar la evolución de las maquetas sobre ciudades hasta el comienzo de la institucionalización del urbanismo moderno en los años 20 del siglo pasado. Bien, las maquetas de ciudades son una representación tridimensional de una realidad, en eso coincide con las maquetas, de arquitectura, pero hay una pequeña diferencia que es la dimensión del objeto representado. La maqueta puede ser una interpretación que busca la fidelidad con el referente, como en este caso la maqueta de Sevilla del retablo del altar mayor de la catedral del siglo XVI, pero puede ser también una idealización mirando hacia el pasado o hacia el futuro, o una representación de una evocación de deseos, con distintas finalidades. Puede ser una finalidad pedagógica, puede ser de divulgación, de control, de añoranza o de manipulación, entre otras. Aunque hay algún caso excepcional de maqueta tipo civil, como puede ser esta serie de maquetas encargadas por el duque Albrecht de Baviera a Jacobo Sandner, alrededor de 1570, las maquetas de ciudades alcanzan protagonismo con el desarrollo de la poliorcética o la ingeniería militar relativa a fortalezas, sobre todo a partir del siglo XVI. Se realizaban en base a informaciones procedentes de catálogos, de tratadística, de cartografía. Incluían el territorio, entre otras razones, por representar el alcance de la artillería y la importancia de la geografía, las relaciones. Es el momento del desarrollo de las geometrías de los baluartes, las fortificaciones, las fortalezas. Hay novedades propias militares que se van incorporando a las maquetas, como son, por ejemplo, las trincheras en zigzag, sudor y sangre, decía el marqués de Vauban, relativo a ese avance en la técnica militar, y normalmente tenían finalidad educativa hacia los responsables civiles o militares, pues los técnicos eran capaces de interpretar tridimensionalmente la información cartográfica. Destacan especialmente este tipo de maquetas, ya aludidas por el profesor Armoguera, la colección de maquetas de las fortificaciones realizadas por el marqués de Vauban para Luis XIV a finales en la segunda mitad del siglo XVII. Las encarga Luis XIV a un ministro, el cual realiza una colección de 144 maquetas, todas a escala 1/600, y de las cuales quedan algunos testimonios, bastantes, en el Museo de Plan Relief de París y de Lille. Los distintos catálogos militares o de colecciones reales o fuentes testimoniales, como hemos visto antes, sobre la maqueta misteriosa de Madrid de 1808, nos da idea de la cantidad de maquetas que a lo largo de la historia se han ido construyendo, pero de las cuales no tenemos testimonio, más que esa relación textual. Esta descripción epigráfica ha sido fundamentalmente complementada a partir del siglo XIX con los testimonios de la fotografía. La mayoría de las maquetas que voy a exponer han desaparecido y solo se conserva la fotografía.
¿Por qué? Pues por un lado, esa desaparición se debe a limitaciones intrínsecas a la calidad a los tipos y calidades de los materiales empleados en su construcción, su estructura fragmentada debido a su tamaño, y limitaciones extrínsecas como son la necesidad de un lugar de exhibición adaptada a sus dimensiones y las dificultades del transporte, que normalmente implicaba desmontaje y montaje de la maqueta, y el almacenaje. Uno de los temas más interesantes de toda la poliorcética, de toda la estructura de las fortificaciones, es cómo la ciudad forma parte del engranaje defensivo. Aquí vemos dos representaciones de ciudades de traza octogonal. A la izquierda, de Francesco Marchi, del siglo XVI, una ciudad con edificación casi real, y en cambio a la derecha, una idealización geométrica de Jacques Perret, del siglo XVII. Y esto es lo interesante, hablaba el profesor Barrientos de esta maqueta, de la gran maqueta, la denominaba maqueta Vauban, que se sabe que no es del marqués de Vauban, que realmente es un tratado que representa las distintas defensas abaluartadas diseñadas por los más destacados ingenieros del momento. No, a lo largo de una determinada historia que empieza desde el siglo XVI, entre ellos aparece el nombre de Francesco Marchi, hasta finales del XVII. Esa datación con el nombre de los ingenieros que participan en la maqueta, más las técnicas militares que presentan, hace suponer que es de cerca de 1685, con lo cual parece probable que fuera un regalo de Luis XIV para la formación de su nieto Felipe V, el nuevo rey de España. Lo interesante de esa maqueta, para mí, es la ciudad que representa, una ciudad de planta octogonal a partir de la plaza de armas. 8 son las direcciones principales del viento. En cuanto a la estructura urbana, son calles convergentes en plaza, lo que da lugar a manzanas irregulares. Aparecen representadas fuentes, iglesias, una muestra de procesiones, niños jugando, una muestra de cotidianidad en un entorno de actividades militares. En 1777, Carlos III ordena la creación de la colección de relieves de las fortificaciones de España y sus adyacentes, y se forma así una colección de distintas maquetas militares, tanto de España como de América, vinculadas al carácter de plaza fuerte de muchas de estas ciudades, y de entre ellas destaca, sin lugar a dudas, la maqueta de Cádiz, aludida por el profesor Barrientos en su comunicación, una plaza fuerte, una de las ciudades más importantes en cuanto a estructuras defensivas de España, entre otras cosas, todo el puerto, todo el comercio con América se vinculaba a su puerto. Y el responsable de esa colección, el ingeniero militar Alfonso Jiménez, ayudado por ebanistas, realiza esta sorprendente maqueta de la capital gaditana entre 1777 y 1779. Estas imágenes ponen de manifiesto la fragilidad, esa estructura de la maqueta. La maqueta ha viajado en varias ocasiones de Madrid a Cádiz y dentro de Cádiz en distintos lugares. Ahora se puede ver en el Museo de la Constitución, y todos esos desmontajes y montajes, más el mantenimiento y limpieza de la maqueta, ha supuesto pues, pequeñas modificaciones, pequeños problemas de ajuste, que es lo que suele ocurrir en este tipo de maquetas. Los niveles de precisión son absolutamente sorprendentes. Esta es la primera o la gran maqueta junto con la de Madrid, que vemos aquí. Ya se ha hablado con profusión de ella. Interesante las fuentes que utiliza León Gil de Palacios para realizar esta maqueta, probablemente teniendo en cuenta el momento en el que se estaba desarrollando todo el tema de planimetrías, de catastro, de control, que es probablemente el uso fundamental de esta maqueta, de control policía de todo lo que es el casco urbano.
Y aquí vemos el plano de Tomás López, de 1785, encargado por Florida Blanca. Bueno, ya hemos visto los avatares, la maqueta ha ido cambiando de lugar hasta el año 1929, en que se incorpora al Museo Municipal. Una maqueta singular la constituye Gijón, la pequeña ciudad de Gijón, vinculada también al desarrollo militar. Es una iniciativa privada de un militar, el capitán Rafael González Tuñón, y que ahora mismo se encuentra depositada en Hoyo de Manzanares, ¿vale? Y no es ajena, evidentemente, al ambiente ilustrado fomentado por Jovellanos en su patria chica, que es la ciudad de Gijón. Bueno, dejamos a los militares y nos centramos en las dos grandes aportaciones españolas al urbanismo, que son la Barcelona de Cerdá y la ciudad lineal de Arturo Soria. Lo primero que destaca del Plan Cerdá es la ausencia de una maqueta, y probablemente tuviera que ver con el perfil profesional de Ildefonso Cerdá, ingeniero de caminos, es decir, responsable de las trazas, del saneamiento, pero siempre lo que es el volumen quedaba en manos de los arquitectos. Así que es el único argumento que se me ocurre de por qué no hay maqueta del Plan Cerdá. Hay que esperar al año 2004 con Barcelona Río, cuando se produzca este levantamiento en 3 dimensiones. En el caso de la ciudad lineal, del polifacético Arturo Soria, con su idea de triangulación del territorio o de ciudad uniendo ciudades, la difusión internacional de su propuesta se produce en el Congreso Internacional de Ciudades de Gantes, de 1913, donde, aparte de esta imagen que circulará por toda Europa, presenta esta maqueta, que no es más que un recurso publicitario de la promoción de viviendas unifamiliares de la Compañía Madrileña de Urbanización, que es la iniciativa empresarial de Arturo Soria, con la que desarrolla su ciudad lineal de Madrid. Curiosamente, en el Congreso Seminal para la Consolidación del Urbanismo de 1909 en Londres, en el Royal Institute of British Architects, se expone, o por lo menos así figura en el catálogo, la propuesta de Ciudad Jardín de Hampstead, promovida por la incombustible Henrietta Barnett. Ese año de 1909 también se produce, esta vez en España, una maqueta, o circula una maqueta, que supone la muestra de la puesta en valor de las exposiciones regionales, como el caso de la Exposición Regional de Valencia de 1909. Es cierto que no es una ciudad completa, son fragmentos de ciudades, aunque luego tendrán influencia en lo que es el desarrollo urbano en muchos de los casos. Bien, el desarrollo del urbanismo español tiene como punto de inflexión el Estatuto Municipal de 1924. Bajo la dictadura de Primo de Rivera, obliga a los municipios de más de 10.000 almas y un crecimiento de más del 20% entre la década de 1910 y 1920, la necesidad de tener planes o disponer de planes de extensión. Son más o menos unos 60 municipios afectados. Hay que considerar que, por ejemplo, Vallecas, Chamartín o Carabanchel eran municipios independientes, pero vamos, que son del orden de unos 60 municipios. Y los arquitectos toman conciencia de la importancia y las oportunidades profesionales que ofrece esta aprobación del Estatuto. Así que dedican su congreso de 1926 al urbanismo, de tal modo que es el primer congreso nacional de urbanismo. Y en él se expone, se ve abajo a la izquierda, se expone la maqueta del Plan de Extensión y Reforma de Murcia, elaborado por César Cort por encargo directo del Ayuntamiento de la ciudad, que se convierte en pieza estrella. Este congreso fue inaugurado, ya se ve en la imagen, por el rey Alfonso XIII. Junto a esa maqueta, o a continuación, Cort publicaría su libro
Murcia, un ejemplo sencillo de trazado urbano, una guía de urbanología para los interesados en urbanismo, sobre todo la gente de la escuela, los alumnos de la Escuela de Arquitectura, donde era catedrático. El testimonio que queda de la maqueta es esa imagen que pertenece al libro. La maqueta ha desaparecido. No hay maqueta, que resulta curioso, para la propuesta para Madrid de un plan de extensión, un concurso. Y, entre otras cosas, yo creo que se debe en parte al desarrollo de la fotografía aérea. A la derecha, una imagen de la primera composición con fotografías elaborada por el ayuntamiento para facilitar a los concursantes que quisieran proponer los planes de extensión para Madrid. A la izquierda vemos la maqueta de Oslo, actualmente se acaba de restaurar la dimensión, vemos el tamaño de los palés, en 1930, y la maqueta de Saarinen de 1915 para Helsinki. Es decir, en el resto de ciudades europeas también el urbanismo estaba trabajando en mayor o menor medida con maquetas. Sí encontramos ya desaparecida maqueta en la propuesta que realiza Antonio Palacios para Vigo en 1932, donde muestra lo que él llama el corazón de la ciudad. La imagen arquitectónica, se ve la influencia de la City Beautiful americana, pero también vemos la apuesta por la propuesta regional, que eso no aparece en la maqueta. La intervención propuesta era realmente brutal y, aunque se aprobó el plan, no se desarrolló. La siguiente maqueta es la maqueta de Ceuta, Gaspar Blaine. Si Antonio Palacios ya era una figura consagrada en ese momento, Gaspar Blaine es la nueva hornada de arquitectos urbanistas que trabajan con otro lenguaje, ¿vale? Y vemos aquí la maqueta propuesta para Ceuta, vemos la diferencia con la maqueta de Palacios y esta es la zona principal de su ensanche, a la que denomina el cerebro del ensanche. Estaba dedicado sobre todo a temas comerciales, culturales, de servicios, pero hay una atención especial a la vivienda, al bloque abierto de vivienda. Esta fotografía me interesa especialmente, es del año 45, el plan de Vidagora, de Blaine, a pesar de ser aprobado, no se ejecutó, y en la posguerra se aprobó el plan de la Comisaría para Marruecos, elaborado por el equipo de Muguruza. En este stand aparece todo el proyecto de Muguruza, pero a la izquierda vemos que todavía se mantiene la maqueta de Gaspar Blaine, propuesto en los años 30. La maqueta ha desaparecido. Vemos la diferencia con la maqueta de las viviendas que presenta la maqueta de Muguruza, pues, de mucho menor interés. Bien, una de las piezas más interesantes de Madrid, la ciudad universitaria, cuenta con su maqueta. Alfonso XIII lo tomó como una propuesta personal, una apuesta personal suya para ceder a la ciudad de Madrid, o un legado a la ciudad de Madrid, y se empieza a trabajar en la idea de la ciudad universitaria en 1927, y en 1928 la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria de Madrid envía a Nueva York planos y una maqueta que será expuesta en la Hispanic Society en busca de fondos para poder ejecutar la obra, porque uno de los grandes problemas era la financiación. Cuando acabó la exposición, volvieron los planos a España y la maqueta volvió en el año 2018, y ahora, porque claro, el tema de transporte era complicado y estuvo como, ¿cuántos años? Casi 100 años retenida, hasta devolverla en el año 2018 y está expuesta en la Universidad Complutense. Una maqueta igual, con lo cual pensamos que se hicieron varias reproducciones, se expuso en la Exposición Internacional de Barcelona del año 29
Y aparte de la maqueta de la implantación, a la derecha vemos que también se elaboraron maquetas de edificios, coincidiendo en esto, un dato curioso, con la ciudad universitaria de Roma, que tomó, en la escala mucho menor, claro, pero tomó a la madrileña como referencia. No abandonamos Roma, solo un pequeño inciso, porque en el año 29 en Roma tiene lugar el Congreso Internacional de Urbanismo y Vivienda en la Roma fascista, y como dato curioso, la primera imagen que aparece en el libro de actas de este congreso es la espectacular maqueta de Paul Bigot que se hizo para la Exposición Internacional de Roma de 1919. No confundir con la de Gismondi de la Italia fascista. Bien. En el año 29 también tenía lugar la Exposición Internacional, la Exposición Iberoamericana de Sevilla, y una de las piezas que se expone es la propuesta de Fernando García Mercadal para el proyecto de urbanización de Los Remedios, que sí se realizó por la sociedad urbanizadora del mismo nombre, es decir, por una empresa privada. Vamos a Barcelona, y en Barcelona, en la exposición internacional, tenemos por una parte una maqueta a escala 1:1, que es la del pueblo español, según una idea del arquitecto catalán Puig i Cadafalch, que tenía una previa maqueta a 1:200, que vemos a la izquierda, y lo que pretendía era una especie de síntesis de toda la arquitectura monumental y popular española, que acentuaba el concepto de identidad nacional basada en las identidades regionales, alrededor siempre del concepto de plaza mayor, que luego veremos cómo ya en otro trabajo, cómo resurge con toda la arquitectura y urbanismo franquista. También se expone la maqueta del arquitecto y urbanista Nicolau Maria Rubió i Tudurí, que presentó junto con Pere Bernabet y Argilés, denominada Barcelona Futura, en el cual se mostraba el crecimiento de la ciudad entre los dos ríos, con el gran parque de Collserola, y a izquierda y a la derecha, en el extremo de esa gran vía, entre la zona agrícola que vemos a la izquierda, tenemos los balnearios, por ejemplo, que son curiosos, de Poniente y Levante. Se marcan zonas agrícolas y se marca la extensión de la ciudad. Claro, todo esto no se puede separar del concepto del Plan Regional de Urbanismo de Cataluña, puesta en marcha por la Generalitat, publicado en el año 32. A nivel urbanístico, tenemos alrededor del año 29, tenemos dos propuestas que serán fundamentales. En primer lugar, no a nivel español, sino a nivel internacional. En primer lugar, la maqueta que se produce que produce Le Corbusier para el Plan Voisin de París, de 1925. A la derecha no hay maqueta de Tudurí, pero me parecía curiosa la analogía con las torres del proyecto de Puerto Franco que presenta en la exposición de Barcelona. A esto se une la maqueta de lo que sería la anticiudad o no ciudad del proyecto de Brodecker de Frank Lloyd Wright, con el que empieza a trabajar en el año 32 y que se expone a partir del año 35. Para finalizar, entre medias de las dos reflexiones, Rubió i Tudurí presenta, es el momento en 1931, que es el momento de fundación de la Segunda República Española, una propuesta que él mismo en un texto dice que se basa en, entre otras, Nueva Delhi y demás, pero sobre todo en Washington, la capital esnoba de Estados Unidos, creada por Jefferson, cuya estructura se basa en el equilibrio de dos poderes, la imagen potente de la Casa Blanca, del Capitolio, y el eje del Congreso. Aquí vemos una maqueta del año 1902 sobre estado actual en el momento y modificación del proyecto de la Comisión Macmillan del año 1902.
Y sobre él, que no tiene nada que ver, Tuduri propone lo que él llama su ciudad gerencia neutra. Es una ciudad, él la describe en un artículo completamente, es una ciudad de 150.000 habitantes como tope, donde se alojan los funcionarios, los órdenes gubernamentales, y será la capital de la nueva República Federal Española, con una localización concreta, que es Utebo, en las afueras de Zaragoza, y con el nombre de Iberia, no la compañía aérea, pero curiosamente Iberia es el nombre del aeropuerto, de la ciudad, situado justo donde está el aeropuerto, y en el otro extremo vemos el río Ebro. Finalizo la intervención con esta imagen porque yo pensaba que la maqueta estaba incompleta, dado que no presenta todo el sistema circulatorio. Es decir, no hay calles ni recorridos, y leyendo el texto de Tuduri explica que él lo que está proponiendo es la eliminación de la calle como elemento urbanístico. Toda la circulación va a ir subterránea, y esta ciudad se convierte en una de las primeras ciudades que yo conozca donde hay libre recorrido y no hay ningún tipo de infraestructura viaria. Hacia el exterior, toda la conexión se produciría a través del aeropuerto o del puerto, en el lado del río Ebro, y todo lo demás, todas las circulaciones irían subterráneas. Es decir, un anhelo que choca, o una imagen de ciudad que choca con la imagen representada al principio de esos volúmenes que intentan ser fieles en la imagen de Sevilla, del retablo de la catedral del siglo XVI. Muchas gracias. Un muy breve mensaje para todo el público que nos acompaña hoy, antes de dar paso al debate y al turno de palabra de la audiencia, es que todos los que queráis asistir a la exposición temporal, que ha sido muy recientemente inaugurada, apenas hace una semana y media, Arte y transformaciones sociales en España, en el cambio de siglo, pueden recoger su acreditación en el mostrador de la izquierda, justo a la salida del auditorio del Prado, y poder disfrutarla, ya que es una ocasión excepcional. Ocupa las 3 plantas de la ampliación realizada alrededor del claustro de los Jerónimos por Rafael Moneo, y tanto por su magnitud como su completitud es una buena ocasión para visitarla. Simplemente era este detalle que quería transmitirles. Bien, buenas tardes. Vamos a plantear un posible debate. No sé si tienen ustedes preguntas que hacer. Lo que sí hemos visto, digamos, en estas 2 sesiones es, por un lado, la curiosa relación entre las maquetas, digamos, la formación del arquitecto, las maquetas y el mundo militar. Realmente la función de las maquetas parece ser doble, por un lado formativa y por otro lado defensiva. Y una cosa curiosa, hay una tercera función de las maquetas que apenas ha aparecido, pero sí ha aparecido en esta última ponencia, que es la función religiosa. Las maquetas, como sabemos, son unos objetos votivos
que aparecen tanto en retablos como en pinturas para identificar a los donantes y a los fundadores y finalmente a los santos protectores de los arquitectos. Al mismo tiempo, recordemos seguramente algunos relieves neoasirios que se encuentran, por ejemplo, tanto en el Museo de Bagdad como en el Museo del Louvre. La maqueta significa la rendición de la ciudad. La maqueta portada por un soldado que se rinde ante el poder conquistador, entrega la ciudad física y simbólicamente, mostrando y depositando una maqueta al pie de quien la ha tomado, en una imagen que conjuga lo religioso y lo militar. Por tanto, la función de la maqueta, digamos, aparece en distintos campos, religiosos, militares, formativos, educativos, etc. Y no sé si esto puede dar pie a preguntas, curiosidades o dudas. Bueno, yo muy brevemente un comentario, sin querer ocupar mucho tiempo por la hora que es. Me gustaría mucho más dar voz a cualquier tipo de pregunta. Pero solo apuntar una cuestión que me pareció muy interesante y que ha cruzado, creo, muchas de las intervenciones, que es el valor de originalidad de las réplicas y de las maquetas, ¿no? Tanto en las primeras contribuciones, cuando se ha puesto el foco en el valor pedagógico de las réplicas, de las copias, en la selección de modelos, en cómo cambia su significado cuando se traslada desde el objeto construido original hasta el propio aula para enriquecer la formación de los arquitectos, pintores, escultores, personas que se forman en artes aplicadas o en oficios, etcétera, o en el caso de las maquetas, ¿no? Que sean algo que ha cruzado las diferentes intervenciones es el carácter de fracaso de las maquetas, ¿no? De los proyectos de maquetas, en el caso de la maqueta de Madrid, en el caso de las maquetas del Reino, en el gabinete topográfico o en incluso la maqueta de la ciudad capital de la República, ¿no? Precisamente ese carácter de fracaso hace que sea reivindica su carácter de pieza original en sí misma como parte de una cuestión que también ha salido a colación, es decir, las maquetas como parte no solamente de un trofeo imperialista o de un sentido militar o de control sobre la ciudad, sino también la maqueta como proyecto, ¿no? Que reivindica ese carácter original. Entonces, la originalidad, la copia, yo creo que eso ha sido también, entre la réplica y la maqueta, ha sido algo que me ha parecido muy, muy interesante, pero no queremos quitar más tiempo, sino que lo que queremos es abrir el turno de debate precisamente a la audiencia para que haga cualquier tipo de consideración o de consulta también a alguna de las 6 ponencias. Bueno, me animo a romper el hielo y lo primero para agradecer a todos los ponentes sus estupendas intervenciones y tan sugestivas. Estaba comentando con Joaquín hace un momento un elemento que ha llamado mucho la atención en la combinación de discursos que se han expuesto en esta segunda mitad de la jornada. Y era que lo mismo que la fundación del Museo del Prado, pues evidentemente hace de réplica, ¿no? de la fundación del Museo del Louvre, también como respuesta al proyecto Museo de Napoleón en París, era muy obvio, ¿no? que lo que había estado exponiendo Adrián en relación al proyecto de Fontainebleau con la galería de maquetas y demás, pues que aparecía también replicado y con entusiasmo, ¿no? Por parte de Fernando VII al poner en marcha el Real Gabinete Topográfico. De modo que esta comparación también que aparecía en la exposición de Adrián entre digamos, esa
visión global de la cultura en la sala gobernada por Vivant Denon, digamos esa visión global también de las digamos de la nación de naciones que compone Napoleón en el gabinete con las maquetas de las ciudades. Ese paralelismo, digo, nos está hablando verdaderamente de algo que tenemos muy evidenciado con el modelo de los museos, es decir, que entramos a partir del siglo XVIII y con verdadera celeridad, ¿no?, en el siglo XIX, en una etapa nueva de la cultura que podríamos llamar la cultura musealizada, donde el museo verdaderamente se convierte en un referente central, ¿no?, para la comprensión de lo que es el hecho artístico, la historia cultural, etcétera, etcétera. Pero esto me hace pensar que también las maquetas, su importancia, su centralidad para la comprensión del patrimonio arquitectónico, de la ciudad, de sus posibilidades, digamos, de la exploración del paisaje, que la maqueta adquiere un papel relevante, que no es lo mismo pensar en esas maquetas que en lo que es la representación tridimensional de la ciudad en el siglo XVI, que verdaderamente como que estamos en otra cosa. Y me pregunto, y es la pregunta que traslado a los ponentes, si podemos señalar algún elemento distintivo en digamos, ese estado, ¿no?, de cosas de la cultura arquitectónica que considera, ¿no?, una centralidad de la maqueta, si podemos señalar, digo, algún elemento distintivo, no sé, la visión aérea, la necesidad de... O sea, no estamos hablando verdaderamente de elementos defensivos, ¿no? No es eso, es otra cosa, es una visión distinta de la ciudad, distinta del paisaje habitado y de la comunicación humana, en definitiva, ¿no? Bueno, pues esa era un poco la pregunta que quería trasladar. Gracias. Yo creo que lo distintivo es el tema de la comunicación, las posibilidades de la comunicación que presenta la maqueta. Y en el caso de ciudades, claro. Y dada la dimensión de una ciudad, pues aprenderla toda la vez es casi imposible. Con cartografías tienes que tener algún conocimiento, pero en maqueta es muy intuitivo para la gente. Y entonces esa capacidad de comunicación yo creo que es importante. En un estudio, que estoy ahora que todavía no... claro, cuando realmente se hacen maquetas en España en más cantidad, yo creo que es en la época franquista por piezas, por ciudades y por piezas sobre todo. Entonces, grandes maquetas de poblados de colonización o de polígonos de viviendas alrededor de Madrid, Barcelona... Y es la capacidad de comunicar, yo creo que lo más... Y de comunicar, no solo de comunicar, sino de comprender. Sí, de comunicar y comprender, para hacer comprender a la gente de qué estamos hablando o cuál es la realidad a la que se le va a pedir vivir en. Y aparte, la maqueta tiene un carácter amable que no tienen los planos, porque se asemeja a un juguete. Y en esa comunicación, ¿no veis también una comunicación nueva, de raíz, que es la comunicación entre lo que no está unido? Es decir, una comunicación entre maquetas es una comunicación entre lugares que físicamente están separados y que en ese sentido tiene una función muy parecida un museo de esculturas o de pinturas que recoge elementos de muy diversa procedencia y los junta, y que esa
comunicación entre lo que está objetivamente separado está marcando verdaderamente un cambio de mentalidad, digamos, en la comprensión de la ciudad como una ciudad de ciudades, ¿no? Algo así. ¿Tú querías? Bueno, es que esta juxtaposición de la que hablas tiene que ver, yo creo, con la manera de entender, en el caso de los reyes, cuál es su reino, ¿no? Más la ciudad que el territorio. Y son las ciudades, esa juxtaposición de la que tú estás comentando ahora, ¿no? De estar una junto a la otra, la que va a dar la impresión del reino, no el territorio, sino el aspecto urbano de ese territorio. Y desde luego la comunicación y la comprensión son necesarísimas, porque como os he dicho, la emotividad, la cercanía que tiene una maqueta no la tiene ni un plano ni nada por el estilo. Entonces, para cualquier, por muy lego que sea, es más fácil entender el objeto que está siendo representado, sea lo que sea, una ciudad o tal, que verlo desde ese punto de vista del plano. Entonces, yo creo que están funcionando muchos elementos juntos. Por un lado, la pérdida, por así decir, de la primera motivación militar de la construcción de maquetas, que cuando construían estas maquetas se fijaban en unos elementos determinados para que después la artillería pudiera perfectamente bombardear allí donde interesaba. Esa perspectiva va poco a poco desapareciendo, no digo que desaparezca del todo, pero poco a poco va desapareciendo, y desde luego en el siglo XIX me parece que lo que prima más es una perspectiva más urbana, más de paz, digamos así. Desde luego, cuando Fernando VII y León Gil montan el gabinete, su perspectiva es de demostrar un momento de paz, un momento de desarrollo, un momento de afán científico, etcétera, etcétera. Entonces la representación de la ciudad también va cambiando y ya no se potencia tanto lo militar cuanto la representación o la imagen que se quiere dar de esa ciudad. Bueno, un poco de divagación tampoco viene mal. Gracias. Y bueno, yo en cuanto a la pregunta de Javier sobre el cambio como de percepción en torno a la maqueta que se puede dar a lo largo del tiempo, yo cuando pienso en el ejemplo de Napoleón, lo que veo ahí es lo que decía antes de un objeto de deseo, ¿no? Es decir, 1808 es el año en que se conquista Madrid y es el año en el que Napoleón marca un punto fuerte en la política internacional europea, conquistando España, que era un imperio, con lo cual desear tener un modelo a escala de la ciudad, de la capital del imperio que ha conquistado en su palacio privado de Fontainebleau, yo creo que eso tiene que ver mucho, porque además no tenemos noticias ni constancia de que ni circulara en la prensa francesa esa maqueta, ni de que fuera vista ni comentada, con lo cual no hay una comunicación abierta hacia el exterior. Esto era casi como un objeto fetiche, privado, de deseo del emperador, que quiere tener un trofeo de guerra en su propio palacio. Y yo creo que ahí entra un poco una cosa que a mí me pasa con las maquetas, yo no sé si al público le parece y va a pensar que soy un psicópata, pero es esas ganas que tenemos de destruirlas y de caminar por encima y de apoderarnos de ellas, ¿no? Y pienso en esta anécdota de Luis XIV con Casimir, que le hizo un plano de París enorme, creo que medía 7 metros y lo extendió en una de las torres del observatorio, y Luis XIV se subió al plano y empezó a caminar por encima del plano de la ciudad. Y es un poco lo que yo creo, lo que entra en juego aquí es la tensión que produce al espectador el ver reducido a una cosa que generalmente es monumental. O sea, la arquitectura nos empequeñece, pero la maqueta nos ofrece el ser los dominantes en un juego de escala, ¿no? Y eso es lo que pasa también con las maquetas que se comen, ¿no? En el siglo XVIII se pone muy de moda, en Francia hay hasta un tratado de esto, de peinados y postres arquitectónicos. Aquí en Madrid tenemos una anécdota de una maqueta de mazapán del Escorial. Sí, sí. Yo esto no lo he encontrado, esto lo he leído en un libro. Una maqueta de mazapán del Escorial que se presenta en una fiesta pública y el pueblo de Madrid se la come. Se come. Y es un poco lo que reflexiona esta película del vientre del arquitecto con el proyecto de Boulet, ¿no? Que lo hace como tarta de cumpleaños delante del Panteón y se lo comen todos, ¿no? Yo creo que hay una tensión de objeto fetiche, de dominación sobre el único arte
que domina al hombre, porque la escultura y la pintura no dominan al hombre en cuanto a escala, que tiene mucho que ver con algunos de los usos que se hacen de las maquetas por parte del poder. Pero bueno, es la impresión que me da a mí. Comulgar con la maqueta, esto sí que es religioso. A mí me gustaría añadir un punto para considerar a mayores, que también es el panorama nuevo, o sea, lo que nos permite también tener una serie de maquetas. Por ejemplo, en este caso, yo me lo llevo al caso de Estudio de Valladolid, nos permite tener una idea o hacernos una idea de qué ejemplos del patrimonio arquitectónico español eran entonces importantes y se consideraban dignos de reproducir, que no son los que a nosotros ahora a priori nos parecerían reseñables. A mí me parece reseñable que en aquel momento se hiciese una maqueta del antiguo Ayuntamiento de Valladolid, del Museo de Nuestra Señora del Prado, que actualmente no se consideran unos ejemplos del patrimonio arquitectónico. Entonces, también la importancia de los ejemplos seleccionados, de los pocos que tenemos constancia que existían, nos permiten tener un panorama distinto de cómo se entendía el patrimonio y qué ejemplos del patrimonio resultaban interesantes en los distintos momentos históricos. No se representaban iglesias, se representaban los ejemplos bastante recientes. También yo creo que hay un interés por promover un tipo de arquitectura que en aquel entonces se estaba desarrollando. Yo creo que es también un punto sobre el que se puede reflexionar. Bueno, en primer lugar, agradecer los temas que están saliendo, porque creo que cada uno de ellos podría dar casi como para una sesión, ¿no? La maqueta como juego, la maqueta edible, la maqueta política, la maqueta fetiche, ¿no? Pero yo quisiera preguntar muy concretamente sobre una conversación que estoy seguro que se ha dado en el seno del grupo de investigación. Me interesaría mucho conocer cómo fue. Y es que, claro, por el periodo del proyecto, ¿no? Con el siglo XVIII y las crisis del XIX, patrimonio arquitectónico español, con este papel tan fuerte de lo militar y de la corona, hay una tensión hacia el ámbito imperial, concretamente el iberoamericano, que se siente, ¿no? Y que yo imagino que en el grupo se conversaría sobre hasta qué punto incluirlo o no, los retos metodológicos que ofrece. Y me gustaría conocer un poco cómo fue la experiencia y la conversación al respecto. Bien, muchas gracias, Manuel, por tu pregunta. A ver, evidentemente había una acotación geográfica que tuvimos que abordar, porque si empezábamos, y esto lo debatimos con Carlos Plaza, que es muy buen conocedor precisamente de esta geografía artística a partir del reinado y la corona de Carlos V, si empezábamos a abrir realmente las fronteras de España, a observar qué réplicas se conservan pues, en México, qué otras réplicas o maquetas, qué imagen se estaba vendiendo realmente de esas nuevas ciudades, de nueva plantación de nuestro reino, era realmente un segundo proyecto de investigación. Entonces, en esta primera parte, que es como así se denominó administrativamente, ¿no? Porque siempre hay que decir primera parte, segunda parte, decidimos acotar, evidentemente, el territorio a las colecciones de maquetas y réplicas del patrimonio arquitectónico español que respondían a instituciones que se encontraban en nuestras propias fronteras y entender únicamente como una excepcionalidad aquellos casos de itinerancia de piezas claves, como por ejemplo el Pórtico de la Gloria, que se encuentra en el Cité de l'Architecture, en el Victorian Albert Museum, ejemplos muy concretos, pero vinculados ya a un periodo histórico en el que realmente lo que existía como núcleo fundacional del debate era la discusión por un canon nacional. Es decir, cuando Robinson viene desde Londres a España a replicar el Pórtico de la Gloria, es porque el románico es aquello que está en circulación. Nosotros nunca tuvimos, evidentemente, ningún Partenón, de ahí la polémica de la ponencia inicial de la profesora Mary Lendi. Nosotros nunca tuvimos como tal un monumento que empezara a circular fuera de nuestras fronteras, salvo aquellos edificios
viajeros en este periodo cronológico exacto, entre 1752 y 1929, en los que otros intereses internacionales fijaban, ¿no?, el canon a través, estoy pensando también ahora en el profesor Carlos Plaza, en la sesión que mañana se abrirá paso con la Alhambra de Granada, es decir, existían con la palma de la mano, podríamos contar el Escorial, el Pórtico de la Gloria, la Alhambra de Granada, San Juan de los Reyes, es decir, una serie de edificios que acababan por definir un canon que es aquel al que los viajeros ilustrados desde mediados, finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX se habían esforzado en sus relatos, en sus conversaciones por construir. Y nuestro empeño como grupo era quizás lanzar la pregunta de ¿hay una correlación directa entre esos monumentos que reciben ya, ¿no?, un verdadero interés internacional en ser visitados y formar parte de este mapa global? Una correlación, por lo tanto, en un interés en replicarlos y mostrarlos como objeto, como muy bien decía Adrián, casi de apropiación y de consumo masivo. Esta era la gran pregunta a la que nos enfrentamos. Yo creo que lo que está planteando el investigador Manuel Saga es otro proyecto de investigación, es realmente cuando en los tiempos históricos como tal, ¿no?, cuando realmente España en el año 1000, a partir del año 1500, pues por ejemplo 25, empieza o no a mandar maquetas, o cómo llega el canon de esa arquitectura española a esas nuevas poblaciones hispanas de Latinoamérica. Sería un proyecto nuevo, pero no tuvimos, he de confesarlo, la fuerza para abordarlo. Yo creo que bastante abordamos ya. Gracias por la sugerencia. Habrá, estoy convencido, una segunda, una tercera y una cuarta parte, porque la investigación, como dijo Nietzsche, es infinita y por eso estamos aquí hoy compartiendo el conocimiento. Yo tengo una pregunta sobre el material a todos los ponentes que han intervenido, tanto en la primera como en la segunda sesión de esta mañana. A propósito de la observación que ha realizado el profesor Adrián Fernández Almoguera, cuando ha comentado que precisamente tras la toma ¿no?, de la Bastilla, los derribos de la muralla se convierten en una pequeña maqueta en miniatura, es decir, esa maqueta tiene un aura. Esa maqueta representa casi un expolia, ¿no?, el fin de un tiempo histórico y el inicio de un nuevo tiempo histórico. La maqueta Vauban, realizar una maqueta en bronce es un tesoro. Pienso también cuando, yendo al siglo XX, ¿no?, Philip Johnson y Mies van der Rohe, no en escala urbana, sino en arquitectónica, deciden que la única maqueta que va a representar el Seagram de Nueva York tiene que ser del mismo material con el que se va a producir el muro cortina final, bronce. Carlos Plaza habla de reliquias. Por eso, o sea, son casi como reliquias. Entonces, hay un momento como casi de devoción, un momento devocional por la maqueta, de casi de ultrajarla también, igual que se ultrajan las reliquias, que está muy vinculado a la materialidad de las mismas. Y era una reflexión que lanzaba al aire porque me ha parecido realmente que sobrevolaba todas las intervenciones. Las maquetas de la Jerusalén celestial, convertidas en lámparas en época carolingia, hay varios ejemplos, todas ellas tenían que estar hechas de oro. En este caso, el material realmente simbolizaba lo que la maqueta mostraba. Sí, buenas tardes. Yo, tomando un poco la idea de Adrián, de la relación que establecemos con las maquetas como apropiación o como una especie de zoom in, zoom out, porque otro tema sería el tema de las escalas, ¿no?, de la escala territorial, la escala casi tomando también la idea de la maqueta que se come, pues se me va a la cabeza a los desserts de los palacios, que son maquetas, en el fondo donde se pone la comida. Con lo cual, toda esa variabilidad de escalas, esa forma de apropiarse de lo que vemos, me lleva un poco a la reflexión sobre la seducción que genera la relación entre la visión, la maqueta, o sea, el objeto y la persona, que es tan fascinante, que ha dado maquetas de toda clase, desde Leonardo haciendo sus ingenios a presentar proyectos a través de las propias maquetas. ¿En qué momento, si es que lo hay, me da la impresión como que se pierden
hay una ruptura en la relación de la sociedad con las maquetas y que hace que se pierdan muchas de ellas, como hemos visto hoy. Se han perdido muchas maquetas y muchas en el siglo XX. ¿Determináis de alguna forma alguna correlación con algo que pase en la historia, que se pierda esa fascinación que luego recuperamos, porque es evidente que estamos aquí por eso, porque nos fascinan? ¿Tiene que ver con la fotografía, con la aviación? Bueno, va un poco por ahí, a ver si... Pues bueno, habría varias cuestiones, ¿no? Pero creo que un tema crucial es el menor valor que se le ha dado desde el punto de vista coleccionístico, patrimonial, etcétera, que desde hace poco se está revalorizando mucho. El valor de las maquetas se le han dado generalmente instituciones para las cuales han nacido, no sé, la fábrica del Duomo, que conserva pues la maqueta que realizó el arquitecto para que se pudiese continuar, por ejemplo, ¿no? O el propio Museo del Prado con su propia maqueta, ¿no? Es decir, más allá de eso, pues las colecciones no sean, o las ligadas a colecciones reales, que han sufrido unos avatares pues muy complejos, siglo XIX, y pues que han sufrido mucho ese tipo de colecciones han sufrido cosas que no han sufrido pues colecciones de otro tipo de artes, ¿no? Y eso pues me enlaza con otra consideración relacionada con la pregunta que ha lanzado el profesor Arnaldo, ¿no? Es decir, el papel de las maquetas dentro de la nueva cultura ligada a los museos a partir del siglo XIX, ¿no? Una cosa que no cabe tampoco la menor duda es que existe una gran descompensación entre pues, la presencia de maquetas dentro de los museos, dentro de las colecciones, ya sea de nueva planta institucional o ya sea de las colecciones artísticas de instituciones que engloban otras artes, ¿no? Pero la presencia de maquetas para construir el discurso historiográfico, para presentar una cultura, es mucho menor que las réplicas de objetos o de fragmentos arquitectónicos, ¿no? Y eso es una cuestión que es importante, ¿no? Que es importante porque cuando se quiere presentar un relato historiográfico nacional, por ejemplo, pues las ciudades pues, no tienen un especial valor, es decir, porque no se considera que son capaces de contar una cultura como sí lo hacen pues, una sucesión de estilos, una sucesión de monumentos en base a sus maquetas del complejo monumental o de sus fragmentos concretos, ¿no? Pero la ciudad en ese caso no está presente en la construcción de los relatos historiográficos, como no está presente en el Museo de Reproducciones Artísticas o no está presente en, pues, en el diseño museográfico de los diferentes relatos de la historia de una nación en las instituciones museísticas europeas que nacen en el siglo XIX, ¿no? Eso pasando del público, que pasa del público de la corte al público de masas al cual hay que crear un relato historiográfico, un relato museográfico, donde parece que las maquetas tienen una importancia pues mucho menor. Y en gran medida eso puede ser porque está mucho menos avanzada la historiografía de la ciudad, es decir, la historia urbana, que la historia de la arquitectura. Está mucho menos avanzada los estudios sobre los estilos, sobre el papel de la arquitectura en la cultura, en la construcción cultural, mucho menos que la historia urbana de la ciudad, de las ciudades, etc., ¿no? Y eso, naturalmente, creo yo que cuando nacen los proyectos culturales que quieren relatar una nación, pues adquieren un menor peso, bajo mi punto de vista, las maquetas de ciudades que las maquetas de arquitectura, ¿no? Eso puede enlazar con la pregunta del profesor Arnaldo, ¿no? Y con respecto a la pregunta o a la cuestión planteada por también el profesor Manuel Sánchez García, pues lo americano siempre está presente en nuestras consideraciones, ¿no? Solo que en este arco cronológico, ya desde principios del XIX, América pues tiene otras derivas nacionales que naturalmente pues no favorecían el discurso de la búsqueda del papel de las réplicas y las maquetas dentro de la construcción nacional en España, ¿no? Sí que nos interesa mucho cómo todo ese arco cronológico se va a ver representado en la exposición de Sevilla del 29, donde hubo muchas maquetas y donde ya aparece una lectura del papel de América dentro de la entidad española, ¿no? Pero no sería ese medio siglo de lo americano hispánico
dentro de España, que sería finales de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Entonces, que nos parecía algo limitado, ¿no? Creo que, si no recuerdo mal, fueron nuestras conversaciones. Y no sé si hay alguna otra cuestión que apuntar, o si no, dejamos aquí estas, si te parece, esas dos secciones de esta mañana, que creo que han sido muy interesantes y que pues nos hacen pues esperar con ansia las sesiones de mañana. Sí, lanzamos también una sincera gratitud a todos los seguidores online que nos constan que nos han ido siguiendo esta mañana a través de la plataforma Zoom. Esto de la virtualidad siempre genera un salto al vacío, pero les lanzamos un cálido agradecimiento y sin más dilación les emplazamos a todos ustedes a que bien vayan a disfrutar de la exposición temporal o que tengan un receso, o si no, mañana directamente a las 9:30 aquí de nuevo en el auditorio. Les esperamos a todos ustedes para seguir con este debate. Muchísimas gracias.